Límite 5. Tercera parte, final. 3:57 de la madrugada. Tic-tac, tic-tac. Entró otra vez a aquella sala y tomó asiento de nuevo. Al otro hombre se le dibujó en el rostro una leve sonrisa. ¿Qué le pasa, polizonte? ¿No se encuentra bien? La leve sonrisa se convirtió en una más pronunciada al decir esto. Me pregunto cómo un tipo como tú se convirtió en un depredador sexual, dijo Garrido haciendo caso omiso al comentario anterior del detenido. Así, aquí está. Exclamó en el momento que encontró otro de los documentos del contenido de la carpeta. Sostuvo durante unos segundos el citado documento y sin levantar la vista del mismo dijo. Era de esperar, para convertirte en un indeseable sufriste abusos de pequeño. Tu padre te manoseaba por las noches cuando estabas acostado, y tu madre lo sabía y se lo permitía, ¿verdad? Mi padre jamás abusó de mí. Exclamó contrariado. ¿Ah, no? Pues eso es lo que dice aquí. ¿Y qué es cierto entonces? Lo preguntó y sin esperar la respuesta continuó diciendo. Lo que creo, es que cuando eras un chaval en el colegio, tus compañeros se reían de ti y sufriste repetidas y continuadas vejaciones por parte de estos. Supongo que incluso alguno llegaría a sodomizarte en algún sitio apartado y que no solo fue una vez, e incluso te obligarían a masturbarlos mientras te insultaban y te llamaban mariquita. Eso desencadenaría en tu mente un trastorno que te llevó a ser un ser despreciable capaz de violar a un niño pequeño. ¿No es cierto? Sé lo que intenta. Dijo con un tono calmado el detenido. No va a conseguir lo que pretende. Diga lo que quiera, en unas horas me largaré y no podrá impedirlo. ¿Dónde tienes al niño? Hijo de perra. Gritó. ¿Va a golpearme de nuevo, inspector? ¿Eso hará para sacarme la información? ¿Dónde está el chico? No te lo repetiré. Está vivo aún. Es lo único que debe importarles. Cuando cumplan con el trato les diré dónde está. Otra imagen le vino a la mente en ese preciso instante. Esta era más clara, más real. Se quedó petrificado mientras la visualizaba en su mente. En ella se veía al pequeño obligado a entrar a una especie de zulo. Una mano le obligaba a ingresar a un cubículo. Era una visión en primera persona, así que solo podía ver lo que el secuestrador había visto. Era como una especie de habitación pero muy pequeña, no debía medir más de 3 metros cuadrados. El pequeño obedecía entre sollozos. En la habitación había un catre, y un poco más al lado, había una especie de letrina para que el niño pudiese hacer sus necesidades. No había nada más, carecía de ventanas y tuvo la impresión de que estaba bajo tierra. La visión se desvaneció en ese mismo instante. Volvió en sí y después de unos segundos para recuperarse dijo. ¡Qué hijo de perra! Tienes al niño bajo tierra, ¿verdad? Lo dijo a la misma vez que se incorporaba de la silla. Entonces volvió a salir de la sala de interrogatorio. Creo que lo tiene bajo tierra, comisario. Espetó al entrar a la habitación contigua. ¿Qué has visto? ¿Y cómo sabes que está bajo tierra? Dijo el comisario. ¿Habéis investigado en sus propiedades? Sí, claro. Dijo ella. ¿Tiene alguna especie de casa de campo? Preguntó Garrido de forma algo excitada. No, al menos que sepamos. Eso no nos vale, Garrido. Podría estar en cualquier sitio. Pero algo es algo. Sigue intentándolo, nos queda poco tiempo. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios número 1, permanecía el detenido. Parecía algo nervioso después del último acontecimiento. Lo podían notar a través del cristal. Estaba inquieto, su actitud había cambiado desde ese momento. Antes estaba seguro de sí mismo sentado en esa silla, ahora parecía sentirse incómodo. No paraba de moverse en ella. Fuentes se dio cuenta de ello. Fíjese, comisario. Está inquieto. ¿Le ha afectado lo que le ha dicho Garrido? Sí, bajo tierra, pero, ¿dónde? No tenemos nada aún. Dijo el jefe. Por algo hay que empezar, estaba claro que vamos por el camino correcto. Sentenció ella. 4:35 de la madrugada. Tic, tac, tic, tac. Garrido volvió a entrar a la habitación. Tomó asiento una vez más frente al detenido. Este clavó su mirada hacia el inspector. Sus manos iban de debajo de la mesa hacia arriba y vuelta hacia abajo. Estaba nervioso y se le notaba. ¿Qué hora es? Preguntó. ¿Qué pasa? ¿Tienes prisa? El preso no contestó. ¿De verdad crees que te saldrá bien eso que pretendes? Dijo Garrido. ¿Qué vas a coger el dinero y te vas a marchar así como así? Si quieren salvar al niño, sí. Voy a contarte algo. Hizo una breve pausa y continuó. Cuando he despertado en el hospital esta noche no recordaba nada. El golpe en la cabeza fue fuerte por lo visto, lo dijo al mismo tiempo que se llevó una de sus manos a la misma. Mi compañera fue a verme y me contó que tengo como una especie de poder, que me permite tener unas visiones de cosas que han pasado.
El detenido puso en su rostro una expresión de incredulidad. Sí, lo sé. Parece algo de locos, yo tampoco me lo creí cuando me lo soltó, pero fíjate que sí es verdad. Hace unos minutos he podido ver imágenes del pequeño siendo obligado a entrar a una especie de zulo bajo tierra. Era un sitio muy pequeño con solo una cama y una letrina. ¿Te suena? Finalizó. El secuestrador se quedó totalmente inmóvil al escuchar esto último. El nerviosismo que le había precedido pareció remitir. Así que, te aseguro que antes de que venga tu abogado voy a descubrir dónde tienes al chico. Hazte un favor y dinos dónde lo tienes y le diremos al juez que sea benevolente contigo. Cada minuto es importante y el chico podría morir, ¿o es que, ya está muerto? ¿Es eso? Está vivo, pero no le queda mucho tiempo. Dijo el preso. Garrido comenzó a sacar la documentación de la carpeta. Había papeles, fotos del pequeño y también de las propiedades del secuestrador. Concretamente la de su casa y de una vivienda familiar. Comenzó a distribuirlas por la mesa como si estuviera haciendo un puzzle. El otro hombre le observaba con una expresión en su rostro de curiosidad por saber qué estaba haciendo, aunque no se lo preguntó. Una vez distribuidas comenzó a observarlas detenidamente al mismo tiempo que iba tocándolas una por una. Es solo cuestión de tiempo que me venga a la mente la visión de dónde tienes metido al chico. Ese será tu final definitivo. Le amenazó. ¿Vas a decirme dónde lo tienes? No tengo nada que decirle. De nuevo cogió la foto del chico y acercándosela al rostro gritó. ¿Dónde está? Acto seguido sintió un intenso dolor en la cabeza, tan intenso que cerró sus ojos y encorvó el cuerpo hasta caer de rodillas al piso. Al mismo tiempo un cúmulo de imágenes comenzaron a invadir su mente. Esta vez las imágenes estaban mezcladas. Eran como trozos desordenados, pero ahí estaban. Visualizó cómo secuestraban al niño en un parque. Se veía jugando en uno de los toboganes. Faltaban fragmentos porque a continuación pudo ver cómo se lo llevaba de la mano. Otro trozo de imagen era un coche en marcha y el niño atado al asiento de atrás. Llevaba cinta americana en la boca y sus manos las llevaba atadas a la espalda. El dolor seguía golpeando la cabeza de Garrido y las imágenes continuaban. En la siguiente se encontraba en una parcela llevando al pequeño sobre sus hombros. El niño iba inconsciente. Se veía una casa, era como una especie de chalet pero no la veía demasiado clara, pero sí estaba seguro que era una casa independiente. Otro trozo de imagen se visualizaba una gasolinera al otro lado de la carretera. Garrido seguía recibiendo imágenes mientras estaba arrodillado en el suelo y mantenía sus ojos cerrados. Sus manos agarraban su cabeza, hasta que de pronto las visiones cesaron. 5:05 de la madrugada. Tic-tac, tic-tac. La inspectora Fuentes entró en la sala de interrogatorios. ¿Te encuentras bien, Garrido? Lo dijo preocupada. Se levantó del suelo ayudado por ella. Tenía claros signos de desorientación. Tardó unos interminables segundos en decir algo. Necesito salir un momento de aquí, dijo afectado. Y a continuación salió. Un uniformado que estaba próximo a la puerta de la sala se introdujo en ella con la orden de vigilar al preso. Garrido llegó a uno de los descansillos de esa parte de la planta. Allí había unos sillones junto a la máquina de café. Se sentó unos momentos. Estaba afectado por lo que había experimentado. El dolor de cabeza había remitido, pero no se sentía muy bien. Necesitaba descansar unos segundos antes de continuar. El comisario y la inspectora llegaron hasta donde se encontraba y tomaron asientos junto a él. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto?, musitó ella. Ha sido terrible, dijo afligido. Sentí un dolor intenso en mi cabeza y de pronto se llenaron de imágenes del niño. Lo he sentido como si fuera yo el que lo secuestrara y me lo llevara de un parque. Así fue, le interrumpió el comisario. Le secuestraron en el parque que está cerca de su casa delante de una infinidad de personas y nadie vio nada. Yo lo he visto, dijo Garrido. ¿Qué más has visto? Eran pequeños fragmentos, estaban mezclados, pero lo tiene en una especie de casa de campo o chalet. Lo llevaba en el hombro atado de manos y con la boca tapada. Maldito hijo de perra, exclamó Fuentes. ¿Cómo era la casa?, preguntó Sánchez. No era una imagen clara, comisario. Pero estoy seguro, le tienen esa casa y está bajo tierra. Habrá construido un zulo en alguna parte de ese terreno, pero está allí, sentenció. ¿Se parece la casa a alguna de las fotos de la carpeta?, dijo ella. No. Joder, maldijo Sánchez. Seguimos sin tener nada, podría ser cualquier sitio. Tenemos que seguir, el tiempo se acaba. No sé si puedo continuar. No me encuentro demasiado bien. Tienes que hacer un esfuerzo, Garrido, dijo ella en un tono dulce y utilizando su nombre de pila. Lo estás haciendo muy bien. Sé que es duro, pero ese niño depende de nosotros, depende de ti. Tú eres el único que puedes hacer algo en el tiempo que nos queda, en el tiempo que le queda al pequeño. No podemos desistir ahora.
Sí, lo sé. Contestó. Necesito unos minutos si no os importa. Toma un refresco o algo, y luego vuelve dentro cuanto te encuentres con fuerza. Sugirió la inspectora. Hizo lo propio mientras se tranquilizaba. Cogió una botella de agua y permaneció durante varios minutos en aquel sillón del descansillo. En un segundo recordó algo que había visto en aquel dossier sobre el secuestrador. Como por un resorte dio un brinco y se incorporó de donde estaba. Corrió hacia la sala de interrogatorios. Allí seguía el detenido inmóvil en su silla. Se dirigió hacia la mesa, allí permanecían los papeles y las fotos distribuidas en la misma. Comenzó a observarlas como buscando algo que había visto con anterioridad. Unos instantes de búsqueda dieron su fruto. Allí aparecía un nombre, Tony Gómez. Era el único visitante que había tenido el secuestrador en la anterior condena. Tuvo un presentimiento, por alguna razón le sonaba ese nombre, y por alguna razón tenía que ver en este caso. Cogió el documento y salió de la sala con él, hacia la sala contigua. Tony Gómez. Dijo. ¿Qué pasa con él? Preguntó Sánchez. ¿Le habéis investigado? Sí, lo hicimos, pero está fallecido. Le informó ella. ¿Fallecido dices? ¿Investigasteis sus propiedades? No, al ver que estaba fallecido no seguimos indagando. Averigua dónde está ubicada su vivienda. En ese preciso instante la inspectora se dio cuenta de lo que Garrido estaba pensando. ¿Crees que tiene al niño en esa dirección? Es posible. Los dos inspectores salieron de la habitación y se dirigieron a un despacho. Había un PC, se introdujo en él. Tecleó una clave de acceso y buscó en el programa a tal efecto los datos de ese tal Tony Gómez. Segundos más tarde tenían una dirección. Estaba a las afueras de la ciudad y era una casa independiente. Coincidía con los parámetros de la visión de Garrido. Pero necesitaba verla para ver si era la misma. Busca esa dirección en Google Maps, dijo él. Fuentes lo hizo. Una fotografía de la vivienda apareció en la pantalla. Era una casa tipo chalet muy parecida a la de la visión, pero aún así, no estaba totalmente seguro. Se parece bastante a la que vi. Hizo una pausa y dijo. Había una gasolinera. Recuerdo que en la visión se veía una gasolinera. La inspectora movió el punto de vista del Google Maps y comenzó a mirar alrededor de la vivienda. Allí estaba la condenada gasolinera. Ahora ya estaba totalmente seguro. Había llevado a aquel lugar al chico, y le tenía encerrado sin comida y sin agua, en alguna parte de ese terreno. 5:40 de la madrugada. Tic-tac, tic-tac. 4 patrullas de policía de uniforme, una ambulancia y los 2 inspectores, pusieron rumbo hacia la vivienda. Estaba a las afueras, tenían que recorrer unos kilómetros cruzando la ciudad hasta llegar al lugar. La ciudad dormía aún, y eso les beneficiaba para hacerlo lo más rápidamente posible. Garrido iba en el convoy. Aunque sabían que el chico estaba allí casi con seguridad, no disponían de su ubicación exacta. Podría estar enterrado en cualquier parte de esa extensión de terreno. Cabía la posibilidad de que no lo encontraran a tiempo. Necesitaban las visiones del inspector. Podría ser crucial, al menos eso esperaban. Minutos más tarde llegaron a la dirección de la casa. Las luces centelleantes de los coches patrullas alumbraban toda la zona. Abrieron la reja que daba acceso a la casa, y comenzaron a buscar por las inmediaciones. Portaban linternas, el sol aún no había salido por el horizonte, y esto dificultaría la búsqueda del muchacho. 5:58 de la madrugada. Tic-tac, tic-tac. Los 2 inspectores caminaron sobre el terreno. Garrido intentaba obtener cualquier visión que les ayudase. No tuvo que esperar mucho. Al fondo, en lateral de la casa, había una especie de tractor. Era viejo y no funcionaba. Parecía chatarra allí acumulada. Al verlo, una visión invadió su mente. Se detuvo en el mismo momento que empezaron a llegarle imágenes. En ellas pudo ver como una continuación de la última, donde visualizó al pequeño llevándolo cargado en los hombros. Lo dejaba en el suelo, al lado del tractor. Debajo de este, que pasaba totalmente inadvertido, había una especie de puerta en el suelo. Tenía un candado que quitó a continuación. Una vez hizo esto, abrió la portezuela y vio un acceso subterráneo. Volvió en sí en ese instante. «Está aquí, debajo del tractor», gritó. Uno de los uniformados llegó al lugar. Allí estaba la puerta. Rompió el candado y la abrió introduciéndose en el acceso. Durante unos largos minutos todo quedó en silencio. «Está vivo», dijo el policía de uniforme. «Un médico», gritó. Garrido resopló aliviado. Le habían encontrado y estaba vivo. 6:15 de la mañana. El tic-tac del reloj pareció detenerse, mientras regresaba la pareja hacia las dependencias policiales. La ambulancia se había llevado al pequeño con dirección a un centro hospitalario.
Tenía claros síntomas de deshidratación, y todos los daños que pueda tener un crío después de lo vivido esas últimas semanas de calvario, pero estaba vivo y eso era lo que importaba. Minutos más tarde llegaban a comisaría. Tenían en sus rostros unas expresiones de satisfacción por un trabajo bien hecho. Parecía imposible en tan poco tiempo, pero lo habían conseguido. Ve a darle al secuestrador la mala noticia, dijo ella. Lo haré con mucho gusto, musitó el inspector Garrido. Se dirigió hacia la sala de interrogatorios número 1, y una vez allí abrió la puerta y entró. No había nadie en la silla que antes había ocupado el detenido. Los documentos y las fotos distribuidas en aquella mesa continuaban allí. Se acercó y cuando estaba a escasos centímetros de los mismos escuchó tras él el sonido de la puerta que se cerraba. El comisario y 2 policías de uniforme ingresaron a la sala. Pónganle las esposas, dijo Sánchez a los agentes. 6:45 de la mañana. Allí estaba Garrido esposado y sentado en el lugar que lo había estado el secuestrador minutos antes. No entendía nada. ¿A qué venía todo esto? ¿Por qué le habían esposado? Un leve temor le recorrió su cuerpo. El comisario Sánchez se sentó enfrente y dijo: Bueno, hizo una pausa y a continuación siguió. Te estarás preguntando qué diablos pasa, ¿verdad? No esperó a que el otro hombre dijera nada. Antes quiero que conozcas a alguien. Lo dijo y acto seguido miró hacia el espejo. Un segundo después entró una persona a la habitación, iba acompañada por la inspectora Fuentes. Se quedó totalmente perplejo al ver de quién se trataba. Era un hombre con barba y unos 30 años de edad. Ya no llevaba la venda en la nariz y tampoco la gasa sangrienta en su ceja. Era el secuestrador. Quiero presentarte al inspector Carlos Garrido, dijo el comisario. El hombre allí esposado se quedó casi sin palabras. Ahora entendía todavía menos lo que estaba sucediendo. Entonces habló. ¿Es una broma? Carlos Garrido soy yo. Por desgracia para ti, no es así. Metió su mano en un bolsillo y sacó una especie de frasco que puso en la mesa. Se llama litoxilixilina. Es un fármaco experimental que sirve para bloquear la parte del cerebro que controla los recuerdos. Lo malo es que solo los bloquea durante unas horas. Lo bueno es que los recuerdos motores del cerebro, como por ejemplo el habla, andar, etc., los mantiene intacto. Es algo sobre la neocorteza o algo así. Perdona mi ignorancia en estos temas médicos, pero soy un auténtico profano en la materia. Hizo una pausa y continuó. Pero lo importante es que este tratamiento experimental que hemos probado contigo ha sido un auténtico éxito. El otro hombre le escuchaba sin dar crédito a lo que oía. El leve temor que antes había recorrido su cuerpo ahora se transformaba en un terror absoluto. ¿Qué me habéis hecho? Su voz evidenció ese terror. Te negabas a decir el paradero del niño. Tuvimos que improvisar. Así que, se nos ocurrió darte un papel en toda esta puesta en escena. Primero te administramos el fármaco para bloquearte la mente, luego te sedamos y te llevamos al hospital. Más tarde te dimos el papel de bueno en esta historia. Te dimos la identidad del inspector Garrido aquí presente, y tú hiciste el resto. Fue más fácil de lo que creímos en un principio. ¿Pero y las visiones? Yo no soy un pedófilo, yo soy incapaz de algo así, exclamó. Ah, eso de las visiones, eso fue bueno. Es parte del experimento. Te lo explico. Déjeme a mi comisario, dijo ella. El bloqueador del fármaco solo lo hace unas horas. A partir de que empieza a funcionar, los recuerdos comienzan a recuperarse progresivamente. Para enmascararlos y que funcionara, teníamos que contarte esa trola para que cuando comenzases a recordar, creyeras que eran visiones. Además, dándote el papel de policía y limitarte a solo hablar sobre el pequeño, controlábamos lo que queríamos que recordaras. Digamos, que te manipulamos, para evitar que recordaras otras cosas de tu verdadera vida antes que eso. Lo interesante es, que creías que interrogabas al culpable, pero en realidad te interrogabas tú solo. Interrumpió Sánchez. Todo ha sido una mentira, el tiempo, el chantaje, exclamó el detenido. No que va, eso era cierto. Pediste esa cantidad de dinero para decirnos dónde tenías al chaval. Pero como es lógico, ¿no creerías que íbamos a permitirlo? Y ahora agentes háganme el favor de llevarse a este hijo de perra de mi vista, ordenó. Esto es un error, se han equivocado de persona, no soy un secuestrador ni un pedófilo. No te canses, en unas horas volverás a ser tú completamente, un violador de niños. Llévenselo. Los agentes uniformados se lo llevaron con dirección a los calabozos. Los 3 policías se felicitaron, todo había salido a la perfección y se había hecho justicia. Tendrían el ADN en el lugar del crimen, ya que no había una confesión firmada. Sería suficiente para condenarle. Un agente entró en la sala. Comisario, ha llegado el abogado. Este miró su reloj de pulsera a las 6:55 de la mañana. Justo a tiempo. Y los 3 policías salieron de la sala de interrogatorios número 1, cerrando la puerta tras de sí.
Esta es una historia salida de la mente psicopática de Julio Moll.